La computación de altas prestaciones es una rama de la informática que se centra en resolver lo que posiblemente de otro modo sería irresoluble, es decir, problemas que tienen que ver con simulaciones, que son muy costosas computacionalmente, análisis de grandes cantidades de datos, también cosas relacionadas con ingeniería relacionada con física, con mecánica de fluidos, problemas muy complejos, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces son problemas que requieren muchísimo cómputo y que sin la potencia computacional que existe en los superordenadores pues sería inabordable. Al final los superordenadores, que son conjuntos de máquinas que ofrecen unas características muy buenas para realizar muchas operaciones en un tiempo razonable, pues es eso que se gestiona desde el punto de vista de un investigador de computación de altas prestaciones. Intentar que el rendimiento sea lo más cercano posible al rendimiento óptimo para tener los resultados pues, cuanto antes y de la mejor forma posible. Y en concreto las matrices pues bueno, son una representación en 2 dimensiones de los datos y es muy cómodo trabajar con ellas a nivel computacional porque es una estructura de datos pues muy versátil que te permite representar casi cualquier dato con el que quieras operar y al final las operaciones matemáticas pues se ajustan muy bien a este tipo de distribuciones de datos y el reparto de tareas, lograr que los recursos computacionales trabajen en equipo para que den el resultado cuanto antes, pues se lleva muy bien con tener los datos representados en forma de matrices. Hay muchos tipos de matrices, están pues, las densas que tienen todos los datos y las dispersas que tienen solo parte de estas celdas de la estructura bidimensional rellenadas, y yo en concreto trabajé en un campo intermedio, en las matrices jerárquicas, que lo que hacen es comprimir la información de manera que se quedan como lo más representativo para el problema y el resto de datos pues, se descartan o se comprimen, se reducen al máximo para así acelerar el proceso de cómputo. Yo siempre digo que, bueno, yo tenía una perrita que se llamaba Pelusa, entonces siempre que cuento lo que hace una matriz jerárquica recurro a ella, porque al final si yo quiero hablar de Pelusa en concreto, con todos los datos relacionados con su identidad, pues tendría como una matriz densa. Y luego si voy quitando parte de la información, si simplemente hablo de un bichón maltés, o hablo solo de un perro, o hablo solo de una mascota, pues cuanta más información elimino, más comprimo la información, menos datos aparecen y más me acerco a lo que sería pues, una matriz jerárquica, sin llegar a una dispersa en la que digamos que habríamos quitado demasiada información. Yo tengo dos líneas de trabajo principales en la tesis. La primera fue de la paralelización de una biblioteca que existe de código abierto, disponible para operar con matrices jerárquicas, que lo que hace es resolver muchas operaciones diferentes de álgebra lineal de una forma lo más optimizada posible. Entonces, lo que yo hice fue paralelizar parte de estas operaciones algebraicas, de manera que dotaba a esa biblioteca de código abierto pues, del siguiente nivel, a nivel computacional, digamos, de un complemento que te permite utilizar esta biblioteca en el entorno de computación de altas prestaciones. Digamos que con una buena eficiencia paralela, pues lograr resolver las operaciones en un tiempo mucho menor. Y luego, durante la segunda fase de la tesis, lo que hicimos fue intentar regularizar las matrices jerárquicas, quitarles un poquito de la complejidad que tienen para acercarlas a lo que típicamente se hace en álgebra computacional, que es trabajar con matrices con bloques regulares. Y bueno, pues la propuesta analizó si podíamos mantener una precisión parecida a la de las matrices jerárquicas, pero aprovechar más las estrategias clásicas de álgebra lineal en computación de altas prestaciones. Pues las matrices jerárquicas lo que hacen es, como comentaba antes, comprimir la información que tienes del caso de estudio, del problema que manejas, y son muy útiles sobre todo para métodos de detección de elementos de contorno, frontera o de elementos finitos, que al final lo que hace esto es buscar en un problema físico cómo impacta algún efecto, por ejemplo, en aeronáutica sobre una nave. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con la presión del aire? En el momento en el que la nave la tienes en funcionamiento, ¿cómo evoluciona todo esto? Entonces, en las simulaciones que se hacen previas a la construcción de una nave,
suelen tener en el proceso, en algún momento suelen involucrar operaciones con matrices jerárquicas. ¿Por qué? Porque eliminan parte de la información menos útil. A lo mejor tú quieres saber justo la temperatura en los extremos de las alas, en la punta del avión, pero no te interesa tanto exactamente milimétricamente, punto por punto, de la superficie o de la panza del avión, ¿no? Pues si tú consigues que las operaciones que involucran matrices jerárquicas sean lo más rápidas posible, estas simulaciones también serán mucho más ágiles y entonces el diseño de todo lo que tenga que ver con aeronaves lo puedes agilizar. Esa es una de las aplicaciones más directas y más habituales de las matrices jerárquicas. Entonces, portar las bibliotecas de código abierto que cualquiera puede utilizar al entorno o llevarlas a la realidad de la computación de altas prestaciones, lo que te permite es que cualquiera que tenga un recurso computacional potente pueda aprovecharlo de la mejor manera posible. Yo principalmente tuve 3 estancias de investigación. La primera la hice en el Centro de Supercomputación de Barcelona porque yo necesitaba huir un poquito de estas estrategias un poquito rígidas que tienen algunos modelos de programación paralela clásicos, estándares, e intentar explorar características nuevas de modelos de programación quizá no tan estandarizados, pero que exploran nuevas formas de aplicar paralelismo. Esto pasa por unas particularidades de las matrices jerárquicas que hacen que tengas muchos particionados anidados y necesites cosas especiales, diferentes a las típicas de computación de altas prestaciones. Entonces estuve un mes en el Centro de Supercomputación de Barcelona, en noviembre de 2017, aprendiendo a utilizar OMPSS2, OMS2, que es el modelo de programación paralela que desarrollan allí. Estaba a punto de lanzarse esta segunda versión y como todavía no había documentación y aún estaban con testeo de parte de las características, fue muy útil ir allí, porque de la mano de los desarrolladores de la herramienta pude conocer cómo se utilizaba, pude aplicarlo directamente a mi problema y debatir con ellos cómo era la mejor forma de traérmelo al mundo de las matrices jerárquicas y explorar desde otro punto de vista el paralelismo que podíamos extraer. Luego, en enero de 2018, fui a Kiel, en Alemania, a Christian Albert Universität, KU Kiel, y allí lo que hice fue trabajar con Stephen Born, que es un profesor de esa universidad, de la Universidad de Kiel, que es discípulo directo de Hackbook. Hackbook fue quien por primera vez definió las matrices jerárquicas. Entonces, Stephen hizo en su momento la tesis con este señor como director, y la verdad es que fue muy formativo porque prácticamente de la mano de su creador estás aprendiendo cómo se opera con las matrices jerárquicas y matemáticamente todas las implicaciones que esto tiene. La verdad es que fue una experiencia increíble desde el punto de vista de aprendizaje porque no es lo mismo leer toda la definición matemática y técnica de lo que tiene que ver con las matrices jerárquicas que de primera mano que alguien te explique los entresijos que hay por debajo. Y allí también conocí cómo habían programado H2Lib, que es su biblioteca de código abierto para operar con matrices jerárquicas, y fue donde, aprovechando la estancia del BSC, lo que había aprendido de OMS2 y aprovechando lo que había aprendido con ellos, salió la primera contribución principal de la tesis, que fue esta paralelización de operaciones algebraicas para matrices jerárquicas. Y después conocí en un congreso en Tokio a Mathieu Faberge, que es un doctor en informática, investigador del centro INRIA de Burdeos. INRIA es un instituto de investigación francés que tiene varias sedes y Mathieu está en concreto en la sede de Burdeos. Y vimos que él trabajaba con algo parecido a lo que yo hacía, no exactamente con matrices jerárquicas, pero sí con matrices que incluyen bloques de rango bajo a un nivel, que al final es como un primer paso para llegar a las matrices jerárquicas, que también tiene aplicaciones en muchos campos, y entonces encontramos que esto era un punto común que nos interesaba a los dos y que quizá lo que cada uno de nosotros teníamos entre manos podía servirle al otro y podíamos llegar a desarrollar alguna colaboración. Entonces ese verano, entre julio y septiembre del 2018, fui por primera vez a INRIA Burdeos y estuve 3 meses aprendiendo qué hacían ellos con la biblioteca de álgebra lineal en la que incluían operaciones a bloques y tenían esta biblioteca preparada ya para HPC. Entonces aprendí
qué hacían ellos y diseñamos lo que iba a ser el germen de lo que desarrollé en la siguiente estancia que hice en INRIA al verano siguiente. Volví allí a Burdeos entre junio y agosto de 2019 y pues bueno, ahí fue donde planteamos esta regularización de matrices jerárquicas que evita la complejidad de las jerárquicas, intenta aprovechar pues, todos sus beneficios, pero trayéndolo al mundo de las matrices a bloques y desde la perspectiva clásica de cómo operar en álgebra lineal en HPC. Y luego, bueno, aparte de estas estancias de investigación, he colaborado con otros investigadores internacionales, ya no en mi investigación en particular, pero sí en pues la preparación de algunos comités internacionales, de algunos congresos internacionales, participando en el comité, y es como he conocido pues a gente que forma parte de mi red hoy en día. Bueno, pues yo el primer ordenador que tuve ocasión de tocar, o el primer ordenador con el que jugué, fue en casa de mis abuelos, porque mi tío vivía con ellos y es el primer ordenador al que tuve acceso. Entonces, bueno, pues conocí el mundo de la informática a través de los videojuegos y me generó mucha curiosidad. Yo era una persona muy curiosa y pues esto me llamó mucho la atención y me gustó. Los videojuegos son una cosa atractiva y llegado el momento de elegir qué estudiar, pues tuve dudas, como la mayoría tenemos, pero descubrí que en la Universidad Jaume I ofrecían el grado en Matemática Computacional, que es una mezcla entre matemáticas e informática. Y esto me pareció muy atractivo porque las matemáticas me gustaban mucho, no quería dejar de conocerlas, y la informática también me resultaba muy interesante. Entonces, bueno, pues opté por estudiar esto y yo tenía en aquel momento curiosidad por ver cómo era la investigación en la universidad. Sabía que existían investigadores, había profesores que no solo daban clases, sino que también investigaban. Entonces, desde el primer curso de grado estuve en el programa Estudia y Investiga, que te permite pues, conocer de la mano de un grupo de investigación de la universidad en qué consiste esto de investigar. Estaba en un grupo de geometría diferencial, o sea, matemáticas puras, y en cuarto de carrera tuve una beca de colaboración con otro grupo, esta vez de informática. Digamos que estas dos experiencias me permitieron tener claro que quería dedicarme a la investigación, pero también evidenciaron que no quería quedarme solo en matemáticas o solo en informática, quería algo que fuera un poquito más a mitad camino. Y tuve la suerte de que José Aliaga, que es un profesor que me dio clase de computación paralela, contactó conmigo y me dijo, mira, Enrique Quintana y yo, otro profesor también del Departamento de Informática de la UGI, estamos buscando una persona que quiera hacer la tesis con nosotros, y el tema que me propusieron justo era algo muy parecido a lo que yo buscaba, traer las matemáticas al mundo de la informática o desde el mundo de la informática abordar problemas matemáticos, como quieras verlo. Y lo que me propusieron fue pues, bueno, algo relacionado con álgebra lineal y computación, trabajar en ello. Me recomendaron hacer el máster en computación paralela de la Universidad Politécnica de Valencia y después de esto empecé la tesis con ellos y empecé a trabajar en matrices jerárquicas. Al final fue una evolución, digamos, muy natural. Tuve claro que quería hacer cosas de matemáticas e informática combinadas y surgió la oportunidad y la verdad es que bueno, pues estoy muy agradecida a ellos por aquello. Bueno, pues yo creo que hay mucho potencial. Está claro, y estos premios son una pequeña muestra de la cantidad de esfuerzo que se está dedicando a la investigación en informática y los logros que se están consiguiendo. Yo creo que es un campo que tiene muchísimo futuro, es un campo que evoluciona muy rápido y que impacta pues, prácticamente todos los aspectos de nuestra sociedad hoy en día. Por tanto, pues, cualquier investigador en informática es fácil que encuentre algo que le resulte atractivo, porque hay muchísimas perspectivas desde las que abordar la investigación en informática. Aunque quizá desde fuera pueda parecer que formateamos ordenadores, hay muchísimo más allá. Y la realidad de los jóvenes en la investigación, en el mundo de la investigación, yo creo que en informática, y esto es extensible a prácticamente cualquier otro campo, pues bueno, esto es una carrera de fondo, creo que todos los que nos metemos en esto sabemos que es una carrera quizá de obstáculos y de fondo combinada, y
De alguna manera yo siempre digo que todos aspiramos a construir castillos y a veces solo nos dan arena, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado, estamos todos intentando optar a becas con las que continuar nuestro proceso investigador, sobre todo en la etapa postdoctoral, que no es tan sencillo. No siempre hay plazas en ese sitio al que quieres ir, pero bueno, pues iniciativas como estos premios te ayudan a seguir teniendo ganas y a decir, venga, vamos a seguir intentándolo, que puede ser que llegue. Bueno, pues para mí, ante todo, es un honor. Yo estoy muy agradecida tanto a SCIE como a la Fundación por haberme dado este premio. Me parece que pues es un reconocimiento al esfuerzo hecho, directamente hacia mí es un reconocimiento, pero también a mis directores de tesis que me han acompañado en todo este camino y a los investigadores con los que he trabajado. Y yo que soy del Mediterráneo, siempre comparo estas cosas a la sensación que tienes cuando estás en invierno en la sombra y de repente sales al sol y te llega un rayo calentito, ¿no? Pues ese momento de placer, de decir, venga, vamos a coger fuerzas de esto y vamos a seguir para adelante. Es como con los deportistas, lo que ocurre con los avituallamientos o los aplausos, ¿no? Es encontrar pues un momento en el que alguien te dice, lo estás haciendo bien, continúa, esto merece la pena, apostamos por ti. Y la verdad es que yo creo que en estos tiempos pues que quizá no es tan fácil seguir con una carrera investigadora en el mundo universitario, esto es un empujón y un balón de oxígeno que te ayuda a continuar y a seguir luchando por tu vocación.